Este es el tema número 11 de la serie que estamos llevando a cabo, la iglesia. Mateo 16, capítulo 16, versículo 13 al 20. La serie que estamos llevando con respecto a la iglesia, yo sé que este es un tema quizás básico para muchos que ya lo sabemos, pero he podido ahora sí que discernir de que hay muchos hermanitos han sido bendecidos con esta serie porque tenían quizás una idea de lo que era la iglesia, una idea de lo que se nos ha enseñado en el mundo de lo que es la iglesia, y muchas veces la iglesia decimos que es un edificio como lo que estamos en este momento, y no es un edificio, sino que es todo aquel que ha creído en el Señor Jesús, todo aquel que ha nacido de nuevo, todo aquel que tiene el Espíritu de Dios en él o en ella. Esa es la iglesia. Por eso en la Biblia dice que Cristo vendrá por su iglesia. Y entonces nosotros decimos o pensábamos que se iba a llevar todo el edificio completo donde regularmente nos congregamos, pero no. La iglesia es todo aquel que ha recibido, ha nacido de Dios y se ha arrepentido de sus pecados. Esa es la iglesia. Y he conversado con algunos hermanitos y me dicen, no, o sea, yo no sabía que la iglesia, o sea, somos nosotros. Y gracias a Dios, yo sé que hay muchos entendidos aquí que leamos la Biblia y tal vez ya tenemos años en el cristianismo y se nos hace como temas muy básicos estos temas que estoy compartiendo, pero dentro de la iglesia, mis hermanos, tanto como hay maduros, también hay inmaduros. Hay también personas que tienen un alto conocimiento y un bajo conocimiento. Entonces nosotros o los que ya tenemos ese conocimiento ya avanzado y ya somos maduros en Cristo, tenemos que bajarnos al nivel de los que apenas están comenzando. Y eso es el cuerpo de Cristo, ¿ok? Ese es el cuerpo de Cristo que nos ayuda o nos enseña, ¿verdad? Hay algo muy importante cuando Jacob, o mejor dicho Israel, cuando él regresó a su tierra después de estar con su suegro por mucho tiempo, así que trabajar por muchos años. Imagínense, eso me ministra muchísimo. Él trabajaba y nunca se quejaba. En cambio nosotros, cuando nos trabajamos y ya no nos pagan de lo que nos merece, ya empezamos a quejarnos. Imagínense, él pues trabajó muchos años por su esposa. Bueno, no quiero profundizar en eso, pero cuando él iba hacia ese camino y le dijo a su hermano Esaú, mira, tú adelántate, okay, yo me iré despacio, paso a paso con las ovejas, porque hay corderitos, y eso también es una ministración espiritual aquí. Entonces no podemos ir a la ligera, porque todos ya saben todos, no, también hay corderitos que tenemos que ir despacio con ellos, ¿ok? Ahí de la mano con ellos. Bueno, vamos a leer entonces Mateo 16 del 13 al 20, dice. Creo que estos versículos lo hemos leído muchas veces. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías y alguno de los profetas. Y él les dijo, y esta pregunta es para cada uno de nosotros también. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres, subraye eso, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro,
y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Voy a hacer una breve oración. Bendito Padre nuestro Señor Jesucristo, ayúdenos, Señor, denos de tu gracia, Señor, para compartir de tu palabra. Que no sea un conocimiento humano, sino que así como tú le revelaste a Pedro, Señor, así te pido, Señor, que tú nos reveles tanto como yo estoy compartiendo, como los hermanos que van a escuchar el día de hoy, Señor. Qué tan maravilloso es cuando tú nos revelas, Señor. Es algo impresionante, Señor, porque ya no solamente del hombre estamos escuchando, sino que tú mismo nos revelarás en nuestro corazón y en nuestro espíritu. En el nombre de tu Hijo, Señor Jesús, amén. Hoy, mis hermanos, el tema del día de hoy, la fundación de la iglesia, es el tema número 11, fundación de la iglesia. Vamos a considerar en un sentido profético primero lo que es la iglesia. La iglesia, mis hermanos, se describe también en el sentido profético a Israel como una iglesia, porque recordemos que ellos fueron llamados ser un pueblo escogido, ser un pueblo llamado y convocado dentro de las demás naciones para ser siervos del Señor. ¿Ok? Recordemos, mis hermanos, que Israel fue un pueblo, fue una nación escogida dentro de las demás naciones. No, la Biblia dice que no porque ellos eran tan importantes o no porque ellos fueran especiales, sino que porque Cristo, o Dios mejor dicho, Él de su gracia decidió apartar un pueblo para tener una comunión especial con ellos, para darse a conocer, y el pueblo ahora dar a conocer a ese Dios vivo, el Dios que se manifestó, se dio a conocer hacia ellos. Entonces, mis hermanos, la iglesia, en el sentido profético, Israel es conocida como una iglesia. Recordemos que la palabra iglesia viene de la palabra congregación. O sea, ellos eran una congregación también. En Hechos 7, 38, 40, fijémonos qué es lo que dice ahí en Hechos 7, 38 al 40. Israel también es conocida como una iglesia. Vamos a ver Hechos 7, 38, 40. ¿Me dicen cuando ya estamos ahí? Yo sé que está haciendo un poquito de calorcito, pero gracias a Dios que aquí no tanto, ¿verdad? Hechos 7, 38, 40 dice: este es aquel Moisés que estuvo en, ¿dónde dice? En la congregación. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabra de vida que darnos, y al cual nosotros, dice, nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto, cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Bueno, voy a subrayar esta palabra, congregación. La palabra congregación, mis hermanos, recordemos que viene de una palabra que significa eclesia, ¿ok? Eclesia. La palabra eclesia también significa congregación, como también significa iglesia. De ahí ya estamos sabiendo de dónde viene la palabra iglesia, o quién es la iglesia.
Israel era entonces la congregación o iglesia de Dios en el Antiguo Testamento. Después, mis hermanos, desde el rechazo de Israel hacia Dios, obviamente, después Cristo en el Nuevo Testamento, Él decidió hacer una nueva iglesia, pero ahora una nueva iglesia espiritual. Una iglesia espiritual, mis hermanos. Y Cristo lo dijo, pues, de esta iglesia, o lo predijo de esta iglesia. En Mateo 16:18, ahí el versículo que leímos anteriormente, Mateo 16:18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahí está, antes del inicio de una nueva iglesia, mis hermanos, Jesús le dijo a Pedro que él iba a edificar una nueva iglesia. ¿Sobre quién? Sobre la roca. Este versículo, mis hermanos, lamentablemente ha sido mal interpretada y ha sido también ha sido un versículo de muchos debates entre de los que dicen de que Pedro, que es el fundamento, o sobre Pedro se fue fundamentada esa iglesia que Cristo hablaba. Entonces muchos dicen, religiones dicen que Pedro es el principal o la principal piedra. Pero hoy vamos a entender, mis hermanos, tampoco vamos a entrar en polémica, tampoco vamos a decir algo que no sepamos. Así es que el día de hoy, como les dije, la fundación de la iglesia. Entonces, mis hermanos, Pedro o roca, o también encontramos la palabra iglesia. En estas palabras Cristo promete edificar su iglesia sobre una verdad, no sobre Pedro. Recordemos que yo les dije que ustedes subrayaran una frase ahí. ¿Sobre qué verdad entonces Cristo iba a edificar su iglesia? Que iba a ser una roca. Sobre esta verdad que fue revelada a Pedro. Por eso Cristo le dijo: bienaventurado eres Pedro, porque no te reveló carne ni sangre. O sea, no te lo reveló un hombre, sino que mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. ¿Qué dijo Pedro? La pregunta que hizo Jesús, dijo: ¿quién es Cristo? Tanto para los que están afuera como para ustedes, mis discípulos. ¿Quién es? Ellos dijeron: bueno, allá afuera, los que están allá afuera divirtiéndose en este momento, si usted le pregunta quién es Jesús, bueno, ellos dirán. Incluso el otro día tocaron unos jóvenes a mi puerta y dijeron: te venimos a hablar de Cristo, de Jesús. Entonces yo le dije: yo soy cristiano. Y se me quedaron viendo así, no sé, no hallaban qué decir. Y después uno de ellos dijo: nosotros también. Bueno, entonces le dije yo: bueno, si tú eres cristiano y yo soy cristiano, ¿qué más me puedes decir? Si nosotros creemos de lo mismo. Entonces, no, pues te venimos a enseñar de lo que nosotros también creemos. Bueno, entonces le dije: ahí sí que ya no somos. Entonces, por lo tanto, ya no somos del mismo equipo. Entonces, mis hermanos, la respuesta de Pedro dijo: Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso fue la revelación que recibió Pedro de parte del Padre. Por eso Jesús le dijo: bienaventurado eres. Ahora, para nosotros, mis hermanos, de los que nosotros ya somos hijos de Dios, ¿qué tú crees que es Cristo para ti? Dentro de la alabanza, no sé si se acuerdan que yo mencioné algunas palabras. Cuando estábamos cantando la alabanza: Cristo te amo, fortaleza mía, roca mía.
¿Cuánto de nosotros le hemos dicho te amo a una persona? Lo hemos dicho de una manera especial, pero ahora con Cristo, mis hermanos, si tú realmente conoces a Cristo, cuánto lo amas y te ha sido revelada a ti que es Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, mis hermanos, entonces tú tienes una revelación del Padre. Por lo tanto, mis hermanos, tú eres una iglesia. Aquí Jesús emplea un juego de palabras. Le llama a sus discípulos o al discípulo Pedro, que es Petros, que significa piedrecita. Pero sigue diciendo sobre esta roca. No estaba señalando a Pedro, estaba señalando lo dicho por Pedro sobre esta roca, que él era o él es el Hijo del Dios viviente. Sobre esa confesión él iba a edificar su iglesia. ¿Ok? Entonces, sobre esta roca, Petra, que significa una roca enorme, edificaré mi iglesia. ¿Ok? Una iglesia sólida, sobre la confesión de Pedro, no sobre Pedro. Tenemos que entender muy bien esto. Sobre la confesión de Pedro. O sea, en otras palabras, mis hermanos, sobre lo que tú confiesas, ¿ok? Sobre lo que tú mencionas de Dios, tú estás fundado. Ese es tu fundamento. ¿Quién es tu fundamento? ¿Quién es la roca sobre el cual tú estás? Es Cristo, el Hijo del Dios viviente. La roca, mis hermanos, es el primer y gran fundamento de la iglesia espiritual. Pablo dijo a los corintios, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Primera de Corintios 3:11, si quiere búsquela para que usted la vea ahí en la Biblia. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Él es el fundamento. La roca es Cristo. Cristo es Dios. Primera Corintios 13:11. Mis hermanos, nuestra roca, nuestra roca es nuestro Señor Jesús, que Él dio su vida por nosotros. Y nuestro Señor Jesús es Dios. Por lo tanto, mis hermanos, en el Antiguo Testamento, el salmista o los que escribieron los salmos, mis hermanos, ellos entendieron muy bien esto, que Dios es comparado a una roca que no se mueve. ¿Ok? Por lo tanto, los hijos que se edifican sobre esa roca tampoco se tienen que mover. Usted el día de hoy no puede decir que en este día que Cristo, primero lo confiesa que Cristo es Dios y después puede decir que Cristo no es Dios. ¿Ok? Si usted ya está fundamentado, está sobre esa roca, por lo tanto usted no puede moverse de esa roca. Voy a leer algunos salmos, solamente escuche. En el Antiguo Testamento dice, Salmo 62:2 dice: Él solamente es mi roca y mi salvación. Salmos 18:31 dice: porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? ¿Qué roca hay fuera de nuestro Dios? Porque tú eres mi roca y mi castillo, porque tu nombre me guía, dice, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Salmos 31:3. Ahí está manifestando que Dios es la roca, es el fundamento.
Samuel lo escribió de esta manera: porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Segunda de Samuel 22:32. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Sean gratos los dichos de mi roca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía, redentor mío. Salmo 19:14. Ahora, ¿cuántos de nosotros sabemos de lo que Jesús mismo dijo? En Mateo 7:24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y la hace, la compararé a un hombre prudente que edificó su casa ¿sobre qué? Sobre la roca. Entonces, por lo tanto, mis hermanos, Jesús dijo a Pedro: sobre esta confesión que tú has dicho que yo soy el Cristo y yo soy el Hijo de Dios, sobre esa roca edificaré mi iglesia. Pedro también afirma, y mis hermanos, todos aquellos que dicen que Pedro es el fundador de la iglesia, ¿cuántos de nosotros hemos escuchado eso? Que ellos dicen que Pedro es el fundador de la iglesia. El mismo Pedro en su carta, vaya buscando 1 Pedro 2, 4 al 8, ya al final de la Biblia, antes de Apocalipsis. 1 Pedro 2, 4, 8. Pedro afirma en esta primera carta que Jesucristo, mis hermanos, es una piedra viva y una piedra principal. Primera de Pedro 2, 4 al 8. ¿Ya la tenemos? Dice: acercaos a él, piedra viva. Cuando dice a él es Jesucristo. Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Después ahí te pone a ti como iglesia: vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por el cual también contiene las escrituras. Dice: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Ahí está. ¿Quién es la piedra viva, mis hermanos? Cristo Jesús. Aquí Pedro no se está, bueno, también se está poniendo como piedra porque él ya es hijo de Dios. Él también es una piedra viva. Todos los que han creído en Cristo Jesús somos una piedra viva. Pero ¿sobre quién estamos? Sobre Cristo, que es la piedra principal del ángulo. La piedra principal. Por lo tanto, mis hermanos, si tú estás como iglesia, si estás sobre esa piedra viva, la piedra principal, esa roca, nada ni nadie te moverá. Pase lo que pase, mis hermanos. Es más, Pablo dice: ni la muerte nos arrebatará de su mano. O sea, absoluta, está hablando de la muerte física. ¿Ok? Una muerte física. Entonces, mis hermanos, cuando dice Pedro aquí: acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa.
al mismo tiempo Pedro y todos los demás creyentes somos piedras vivas que formamos parte de la estructura de la casa espiritual que Dios está edificando. Porque nosotros también hemos creído en Cristo, ¿sí, verdad? Que Él es el Hijo del Dios, del Hijo del Dios viviente, que Él murió y resucitó. Por lo tanto, entonces somos de esta iglesia. Ahora, esto es un poquito de lo profético. La iglesia considerada en sentido histórico ahora, mis hermanos, la iglesia de Cristo nació como tal en el día de Pentecostés. O sea, se manifestó visiblemente a la luz del mundo en el día de Pentecostés, cuando fue consagrada por la unción del Espíritu de Dios. Ahí inició la obra de la iglesia, en el Pentecostés. De la misma manera, fíjese, de la misma manera que pasó en el tabernáculo, que fue construida por Moisés en aquel tiempo, mis hermanos, de esa misma manera se manifestó Dios en el Pentecostés. En Éxodos 40:34, nada más voy a leerla, escuche. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo, dice. Eso ocurrió en el Antiguo Testamento, ahí con Moisés, cuando él hizo el tabernáculo de reunión. Así como cuando Dios le dijo, harás, así como te fue mostrado, así como tú lo viste, así también lo harás. Así también, mis hermanos, los primeros miembros, escuchen, de la iglesia, que se congregaron, que estuvieron juntos, reunidos, ellos también, mis hermanos, vieron esta gloria de Dios que se manifestó en el día de Pentecostés. Cuando el Espíritu Santo dice que descendió y tembló la tierra, y a todos aquellos hombres que estaban reunidos ahí, pues recibieron al Espíritu de Dios, y ellos empezaron a hablar en lenguas, en diferentes lenguas, diferentes idiomas. Ahí en Hechos podemos ver, no vamos a leer todo, pero busque Hechos 2 del 1 al 4. Vamos a entender ahí, mis hermanos, cuando llegó este gran día. Hechos 2 del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, escuchen, unánimes juntos. Por eso, mis hermanos, mis hermanas, si hay alguien también escuchándonos, ¿qué tan importante es congregarnos? ¿Qué tan importante es estar juntos, unánimes? Ahí es donde Dios se manifiesta. También Dios se puede manifestar en tu casa, en tu lugar secreto, ahí con el Señor, pero ahí nada más va a ser para ti. En cambio, cuando la iglesia se reúne, mis hermanos, es cuando Dios se manifiesta, y tú también, por el don que Dios te ha dado, tú puedes edificar a otros. Tú puedes ser usados para otros. Hay un señor que por ahí siempre lo encuentro en un restaurante, siempre anda solo y anda con una Biblia. Bueno, tal vez Dios le ha dado ese don, pero dice que él ya no cree en las iglesias. O sea, hablando en reunirse, en congregarse, porque él tiene un mal concepto que quizás ha sido pues dañado espiritualmente, emocionalmente. Ya no cree en los pastores, que dice que todos los pastores son ladrones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo le digo, es que es muy importante que usted se congregue, porque si Dios te ha dado un don, ¿cómo lo vas a usar? ¿Cómo vas a desarrollarte en ese don que Dios te ha dado? ¿Cómo vas a orar por un hermano? ¿Cómo vas a poner manos para un hermano, para un enfermo?
si solamente tú estás por allá en tu casa? Bueno, vamos a seguir leyendo entonces. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Cómo estaba la congregación del Antiguo Testamento? También ellos estaban unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu que les daba que hablar. Ahora también esto se ha malinterpretado también en otras iglesias, ¿no? De que el que no sabe hablar en lenguas, dice que no tiene el Espíritu de Dios en él, etcétera, etcétera. Entonces, pero no vamos a profundizar ahí. Aquí, mis hermanos, si nosotros vemos más abajo en el contexto, aquí hablaron lenguas o idiomas para dar a conocer a otros hombres y mujeres que estaban ahí de otros pueblos, que no entendían el idioma que se hablaba en ese entonces. Por eso dice también ahí, dice: oye, escuchamos hablar de nuestros idiomas, del idioma en que nosotros nacimos. Entonces de esa manera ellos lograron entender el evangelio. O sea, no nada más empezaron a hablar diferentes tipos de lenguas o idiomas, pero también hubieron hombres que no entendieron, que dijeron que ellos estaban también borrachos o ebrios. Entonces nos damos cuenta aquí, mis hermanos, por eso es muy importante con qué tipo de corazón usted viene a reunirse. ¿Cuál es tu corazón por la cual tú vienes a una reunión? Por ejemplo, en ese Pentecostés, en la reunión cuando descendió el Espíritu de Dios, algunos lo recibieron y otros no. Aquellos que dijeron que los que empezaron a hablar en lenguas estaban borrachos, ellos no recibieron el Espíritu de Dios y estaban en el mismo lugar. Ellos no entendieron de lo que aquellos hombres empezaron a hablar, porque su corazón, mis hermanos, no fueron de la manera correcta, o tal vez nada más empezaron a estar ahí como juzgones o viendo qué es lo que estaba pasando. Pero habían otros que no empezaron a hablar lenguas, pero ellos empezaron a entender, a recibir la palabra. Es muy importante la condición de nuestro corazón por la cual nosotros venimos a este lugar. Es muy importante. Es probable, dicen los estudiosos, que cuando se manifestó la gloria del Señor en el Pentecostés, es probable que dicen que aquellos rabinos ya extrañaban esa manifestación en el templo, porque dejó de manifestarse Dios entre ellos, con ellos. Porque nos damos cuenta que ellos ya no estaban haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué Jesús entró muy enojado en el templo? ¿Por qué Jesús dijo: han convertido al templo de Dios en cueva de ladrones? Ya Dios ya no se manifestaba en aquel entonces, pero en el Pentecostés se manifestó. Pero ahora, mis hermanos, para una nueva iglesia, una iglesia en Cristo, una iglesia espiritual, una iglesia que iban a nacer de Cristo Jesús. Al igual que, mis hermanos, al igual que David reunió los materiales para la construcción del templo en el Antiguo Testamento, para que después su hijo Salomón edificara el templo, dicen algunos que de la misma manera Jesús también
había reunido los materiales, por así decirlo, los que creyeron en él, sus discípulos, para que después su sucesor, el Espíritu Santo, mis hermanos, levantara a esa iglesia, que la cual usted y yo ya somos parte de esa iglesia al día de hoy. Esta obra, mis hermanos, en realidad fue realizada por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, que operaba por medio de los apóstoles, que los apóstoles establecieron también el fundamento y la construyeron mediante la predicación, la edificaron, la construyeron mediante la predicación, la enseñanza del Evangelio. Vayamos a Efesios 2, 17, 22. Por lo tanto, se dice que la iglesia fue edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Pero la piedra principal, ¿quién es? Cristo. Efesios 2, 17, 22. ¿Estamos? Ok. Vamos a leer juntos. Dice: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para hacer un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Esto, mis hermanos, nos debe llenar de alegría, de gozo, porque somos miembros de la familia de Dios y estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y nuestro principal piedra de ángulo, Jesucristo mismo. Y aquí hay un orden, mis hermanos. Dice que estamos todos bien coordinados, creciendo para hacer ¿qué? Un templo santo. Un templo santo. ¿Cuántos templos santos habemos aquí? Usted es parte de la iglesia de Cristo. Ya lo hemos mencionado. La iglesia es también el cuerpo de Cristo. Ya lo enseñamos. Y Cristo es la cabeza, dice. Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. También enseñamos que la iglesia es el templo del Espíritu Santo. O sea, todos los que han nacido de nuevo y tienen el Espíritu de Dios, ellos son el templo del Espíritu Santo. Y ahora dice aquí que nosotros somos templo santo. Ahora, pregunta:
¿Quiénes son miembros de la iglesia? Yo creo que hasta aquí ya estamos compartiendo tema número 11. Tal vez algunos no han estado en todos los temas. ¿Quiénes son miembros de la iglesia? Solamente respóndese usted ahí. ¿Quiénes son los miembros de la iglesia? Mis hermanos, en el Nuevo Testamento nos da a conocer las condiciones o requisitos para ser miembros de la iglesia. ¿Qué es o cómo se conoce a alguien que es miembro de la iglesia? No estoy hablando de la congregación de casa de oración, aunque quizás lo podemos hacer en algún tiempo, o los que están recién llegados. Nunca le dijimos a ustedes, ¿saben qué? Tienen que llenar un requisito para ser miembros de esta congregación, aunque lo podemos hacer, ¿ok? Lo podemos hacer. Y entonces, usted ya, por ejemplo, usted llena ese papel, llena los requisitos con su nombre, teléfono y todo. Usted puede decir, oh, ya soy miembro de la iglesia, de la congregación. Pero recuerden, mis hermanos, que estamos hablando de la iglesia espiritual. La iglesia espiritual. ¿Qué usted necesita para ser miembro? ¿Cuál es el requisito principal que se necesita para ser miembros de la iglesia de Cristo? Para ser miembros del cuerpo de Cristo. Acuérdense que somos un cuerpo. Ya lo enseñamos el otro día. Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. ¿Qué ahora usted necesita para ser miembro de ese cuerpo? De la iglesia. En primer lugar, mis hermanos, la fe. La fe en el Evangelio, la fe en Cristo Jesús. La fe, ¿qué es una fe? La fe es la confianza, dice la certeza de lo que no se ve. O sea, usted tiene que creer principalmente. Si usted no cree, mis hermanos, entonces automáticamente usted se desliga de la iglesia de Cristo. Usted aún no es, voy a decir, aún no es miembro de la iglesia. Si usted no cree en el Evangelio y en Jesucristo. Recordemos qué es lo que dijo Pedro. Nosotros, los de allá afuera, dicen que tú eres un profeta, tú eres un predicador, un maestro, pero nosotros, que Dios ya nos ha revelado, creemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Creemos. Creer, fe. Voy a leer nada más Hechos 16:31. Dice: ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Cree. Jóvenes que están aquí, cree. No sé si escucharon el canto anteriormente que dice que Cristo volverá. ¿Sí? Volverá por su iglesia, por sus hijos. Pero si tú no crees, tú aún no eres hijo de Dios. Yo que estoy predicando ahorita en este momento, o mis hermanos que están predicando ahorita en las calles, nosotros hemos creído, pero nuestros hijos y los hijos de nuestros hermanos que están allá, si ustedes no creen, no es automático. Aunque dice aquí, serás salvo tú y tu casa, pero necesitas creer. Todos necesitamos de creer.
Nuestros hijos necesitan creer en el Evangelio, necesitan creer en Cristo Jesús. El verbo creer proviene del latín credere, que significa confiar, encomendar, dar crédito. ¿Ok? Esto no solamente implica solo una aceptación de una verdad. Usted puede decir, sí, estoy de acuerdo de lo que dices, ¿verdad? Hay muchos en las calles dicen, sí, yo creo, yo estoy de acuerdo que Jesús es el Mesías, que Jesús murió por nuestros pecados. O sea, no solamente es estar de acuerdo en algo, sino que implica una aceptación de la verdad. ¿Ok? Tú lo aceptas esa verdad, y a base de esa aceptación tú pones tu confianza en esa verdad, que tú ya has sido salvo, que tus pecados ya han sido perdonados por aquel que murió por tus pecados, el Cristo Jesús, que es la roca. ¿Qué se necesita para ser miembros de la iglesia? Fe, creer. Otras de las condiciones, mis hermanos, según los eruditos, es la sumisión al bautismo en agua. Y eso es un testimonio simbólico de que has creído, de que tienes fe en Cristo. Y es una confesión verbal de la fe también. Cuando tú te bautizas, por eso estamos invitando a los que se quieren bautizar. Si tú has creído en Cristo Jesús, tú debes de manifestar esa confianza, esa fe en Cristo Jesús, que Él es ahora tu Señor, que Él ahora es tu dueño, que Él ahora es tu amo, que Él ahora es tu sucesor, en el sentido del castigo que te merecías por el Padre, por la ira de Dios. Él tomó todos tus delitos y Él se puso enfrente de ti y Él dijo, yo pagaré por él. Cualquier cosa que Él haya hecho. Pero ¿por qué? Porque Él ha puesto su confianza en mí. Ahora yo lo protejo. Él ha puesto su confianza en mí. Ahora Él me tiene como su sacrificio. Yo soy su sacrificio. Mi sangre está sobre Él. Está rociada mi sangre sobre Él. Por eso ahora yo pago todos. O es más, yo ya pagué. No, yo pago. Ya pagué por Él. Cualquier pecado que nosotros hemos cometido, mis hermanos, que dice la Biblia que Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces, mis hermanos, otra de los requisitos para ser miembros de la iglesia es que tú tienes que manifestar por medio del bautismo un simbolismo de la fe en Cristo. Romanos 10:8-10 dice: en la manera de confesar. Y ahí está la fe también. Romanos 10:8-10. Mas ¿qué dice? Una pregunta ahí. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Mis hermanos, no solamente basta tener la palabra en nuestra boca o en nuestro corazón.
hay que confesarla, hay que manifestarla. Dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús, ahí está el fundamento, ahí está la roca, que es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No solamente necesitas aceptar la verdad. Los jóvenes, por ejemplo, no solamente necesitan aceptar esa verdad y decir, sí, vamos a ir a la iglesia y todo, pero ustedes necesitan, jóvenes, creer y confesar con su boca que Jesús es el Señor. ¿Y qué significa Señor? Que Jesús es tu amo, que Jesús es tu dueño porque te compró con precio de sangre, que ahora Jesús es el que te dirige, es el que te gobierna, Él es tu rey, Él es tu Señor, Señor de señores. Y ahora tú crees con todo tu corazón que Él fue levantado de los muertos, como lo cantamos hace ratos. Jesús, Él ya no está en la cruz, ya no está en la tumba, Él es el alfa y la omega. Ahora eso yo creo con todo mi corazón, pero ahora lo voy a manifestar por medio de mi fe y por medio del bautismo. Ahí estoy confesando, ahí estoy diciendo, ya soy hijo de Dios. Ya estoy diciendo, ya soy luz. Ya estoy diciendo, mis pecados ya han sido perdonados. Ya estoy diciendo, he decidido vivir una vida nueva. Por lo tanto, este viejo hombre se queda enterrado ahí en las aguas. Al principio, mis hermanos, prácticamente todos los miembros, escuchen muy bien esto, al principio, en los tiempos de Hechos de los Apóstoles, según los entendidos, 300 años duró esta iglesia genuina después de Cristo. 300 años, según los cálculos. O sea, que eran hombres verdaderamente regenerados, o sea, nacidos de nuevo, nacidos de Dios. ¿Por qué, mis hermanos? Porque en Hechos dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían ser salvos. Ok, es un principio. Eran hombres y mujeres genuinos que daban su vida por Cristo. O sea, morían. No les importaba ser apedrados, ser quemados, ser torturados por su fe. ¿Ok? Confesaban con su boca que Cristo es el Señor. Y habían tantas religiones como el día de hoy que ellos no aceptaban que ellos seguían a un Cristo resucitado. Ellos no aceptaban la resurrección. Entonces, por lo tanto, mis hermanos, los primeros cristianos eran perseguidos, eran torturados, matados por su fe. Por su fe. Los requisitos para ser miembros de la iglesia es la fe, creer que Jesús es el Señor. Entonces, mis hermanos, con el transcurso del tiempo, cuando el emperador romano autorizó y hizo el cristianismo una religión oficial en aquel tiempo, a partir de ahí,
muchos hombres y mujeres confesaron ser cristianos, pero no genuinamente, no de corazón. No eran hombres y mujeres nacidos de Dios, sino que eran simplemente porque querían ser parte de esa religión que oficializaron las autoridades en aquel tiempo. A partir de ahí, mis hermanos, la iglesia fue, ahora sí que la levadura entró en la iglesia. Muchos cristianos o muchas personas confesaron ser cristianos, pero no de corazón. Ya no daban su vida por el evangelio. Y hasta hoy en día, mis hermanos, eso ha sido la condición de muchas congregaciones. Así como en el Antiguo Testamento, dentro del pueblo de Israel, había otro Israel genuino. Había otro pueblo Israel que realmente buscaban a Dios, como los profetas, que daban su vida para rescatar al pueblo de Israel. Habían hombres que, por eso Jesús dijo cuando vio a Natanael: he ahí un israelita, un verdadero israelita. Entonces quiere decir, dentro del pueblo de Israel habían otro Israel verdaderamente israelitas. Hoy en día, mis hermanos, también sigue haciendo lo mismo. Dentro de una iglesia o dentro de una congregación hay otra congregación verdadera, real, nacidos de Dios. Ahora, ¿cómo podemos? Ahora solamente todos, cada uno de nosotros nos podemos preguntar o podemos responder esta pregunta: ¿cuál? Hay una iglesia visible y una iglesia invisible. ¿Cuál de esta iglesia eres tú? O mejor dicho, para no confundir, miembros. ¿Cuál de miembros de una congregación eres tú? ¿La visible o la invisible? La visible, mis hermanos, es todos los que podemos vernos aquí en este momento. ¿Cuántos somos? ¿20? ¿30? Esa es la visible. Hoy en día en otros lugares se congregan miles en una congregación. Solamente en la iglesia de Guadalajara creo que caben ahí 2,000 personas. En la iglesia central, allá donde está el pastor Chuy, 2,000. Solo tomando el ejemplo de casa de oración. Y así hay otras congregaciones donde hoy se reunieron miles de personas. Pero de esas miles de personas, mis hermanos, ¿cuántos fueron realmente genuinos? Eso es la iglesia invisible. Esa es la iglesia invisible. Aquí puedo ver a todos, pero ¿cuántos de esa iglesia que estamos aquí somos realmente? Esa es la iglesia invisible. La primera visible está compuesta, mis hermanos, de los que están escritos en una lista de la congregación local. La primera, la visible. Usted, como lo dije anteriormente, no lo hemos hecho, pero tal vez lo haremos en un futuro.
donde usted llega a una iglesia, mi hermano, quiere ser parte de esta iglesia, sí, apúntese aquí su nombre, dirección, teléfono, qué es lo que cree y todo. Bueno, usted está en una lista, ¿verdad?, de una iglesia. Esa es la visible. Están apuntadas en una nómina de una congregación local. Esa es la visible. Pero la invisible, mis hermanos, hermanas, la invisible, sus nombres están apuntadas allá en el libro de la vida en el cielo. Ahí está apuntada tu nombre. Esa es la iglesia invisible. ¿Dónde estás tú apuntada? ¿Dónde está tu nombre? ¿Está apuntada en una congregación? ¿Que tú eres parte de una congregación? ¿O está apuntada allá en los cielos? Recordemos que Cristo Jesús, cuando envió a sus discípulos a predicar el evangelio, dice que los demonios ¿cómo se dice? Sujetaban a ellos, se sujetaban a ellos. Cristo Jesús les dijo, mis hermanos, oye, voy a leerla, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino que regocijaos de que vuestro nombre está escrito en los cielos. ¿Cuál de estas dos eres parte tú? ¿Estás registrada en una iglesia local de aquí, de Minnesota, de Minneapolis? Una iglesia enorme, muy famosa. ¿O estás escrita allá en el cielo? En ese libro de la vida, mis hermanos, cuando estaremos enfrente del Señor, te van a decir, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Miguel. Vamos a ver la lista aquí. Miguel, aquí estás. Buen siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Pero hay de aquellos, mis hermanos, que les dirán, y podrías tú llegar ahí, Señor, como dice también Jesús en Mateo, yo creo que ustedes lo saben, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces los declararé, nunca los conocí. Tu nombre no está aquí, apartados de mí, hacedores de maldad. Estos hombres estaban inscritos nada más en una nómina de una congregación, de una iglesia local, de una iglesia física, una visible, no la invisible. Ellos se preocuparon más por tener la honra terrenalmente hablando. Hicieron muchos milagros, pero no por ellos, sino que por el nombre de Cristo Jesús. Y esto tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos, porque el nombre de Jesús es poderoso. Tú lo puedes usar y puede obrar de acuerdo a la fe de la otra persona, pero tú no puedes. Y Jesús no te puede, tú eres un extraño para Él. Yo a ti no te conozco, no tienes una relación con Él. No sé si cuántos de ustedes escucharon la enseñanza que les compartiste mañana del pastor Chuy.
Escúchela, ahí está en el grupo de WhatsApp, es la que él predicó el día de hoy. Él predicó de que la religión, ¿cuál es la verdadera religión? Pero ahora también la relación. ¿Qué relación tenemos con Cristo Jesús? ¿Será que Él nos conoce? Jesús, mis hermanos, en varias parábolas, Él enseñó de que en una congregación tenían que, o mejor dicho, van a haber dos: las visibles y las invisibles. En muchas parábolas. Por ejemplo, una de ellas es Mateo 13, 36, 43. Leamos. Mateo 13, 36 al 43. Entonces, despedida la gente. Es más, dice el título ahí: Jesús explica la parábola de la cizaña. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, oiga. Aquí hay algo muy importante, mis hermanos. La cizaña crecerá junto a los verdaderos hijos. Esto es algo para meditar. ¿Qué somos? ¿Realmente somos hijos o somos cizaña? La cizaña, mis hermanos, se parece al trigo, ¿no? Es parecida totalmente. Pero, mis hermanos, dice que se quemarán estos en el fuego. Y dice que ahí será lamentaciones, el lloro y el crujir de dientes. Hay unos que enseñan que el infierno no existe, que el fuego no existe, que el castigo no existe, que es más bien, dice que también sí existe, pero dice que, como dice que te vas a quemar y te vas a consumir, y pues es todo lo que vas a pasar. Pero aquí dice que nosotros vamos a tener estos mismos sentimientos, vamos a poder sentir. Por eso dice, va a ser el lloro y crujir de dientes. ¿Qué tanto has sufrido en esta tierra? Mis hermanos, es más, el sufrimiento de Job no se compara con el infierno de lo que el hombre va a sufrir ahí, todos aquellos que no reciben a Cristo Jesús, todos aquellos que no confiesan que Jesús es el Cristo. También Jesús dijo asimismo: el reino de los cielos es semejante a una red que echa en el mar,
recoge toda clase de peces. Mire, van a recoger toda clase de peces y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno y lo malo. Pero eso será en el fin del mundo, mis hermanos, el fin de los siglos. Y dice que saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Ahí será otra vez, dice, el lloro y el crujir de dientes. ¿Cuál de estos dos somos nosotros? ¿La visible o la invisible? Pablo también expresa esta misma verdad, mis hermanos, de los fundamentos. A Timoteo le dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad. Fíjese que dice aquí: y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Aquí nos está diciendo que nos apartemos de todo mal, pero en una cosa dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Vamos hacia el final. La iglesia, mis hermanos, tenemos que ser una iglesia verdadera, una iglesia genuina, que estemos dispuestos a dar nuestra vida por Cristo Jesús, no importando qué estamos pasando. Tenemos que ser una iglesia genuina, sincera. Y Dios es misericordioso, mis hermanos. Dios es perdonador. Él, si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Tenemos que nacer de Dios, tenemos que nacer de Cristo. Jesús le dijo a Nicodemo: el que no nace del reino, o el que no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Cualquiera de nosotros podemos decir como Nicodemo: ¿cómo es esto? Siendo el hombre viejo, ¿puede entrar en el vientre de su madre? No, dice Jesús, no. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nacer de agua la agua significa palabra de Dios. Es muy importante que nosotros, mis hermanos, leamos la palabra. Leamos la palabra. Necesitamos ser una iglesia genuina, ferviente, invisible. No que usted esté aquí escrita en una agenda de la iglesia, o que usted pueda decir: yo pertenezco a casa de oración. No, allá en esa casa espiritual usted principalmente debe permanecer. Ok, oremos. Gracias, Señor Padre Todopoderoso. Tú eres glorioso, Señor. Gracias por darnos este privilegio de poder disfrutar de tu palabra, Señor. Hemos entendido que tu palabra es viva y eficaz, Señor. Es más cortante que toda espada de dos filos, Señor, que penetra hasta lo más profundo, Señor mi Dios. Señor mi Dios, hay un deseo, un anhelo de que esta iglesia, Señor, sea una iglesia que todos los que estamos aquí, incluso de los que no han creído, incluso los niños, los jóvenes, que estemos escritos allá en esa lista espiritual, Señor. Que seamos una iglesia espiritual. Que tú desciendas, Señor mi Dios. Que tú te manifiestes
dentro de tu pueblo, Señor. Seguramente nosotros hemos experimentado tu presencia en cada adoración, en cada palabra, Señor. Pero así como hemos aprendido el día de hoy en el Pentecostés, cuando dice que tembló como fuerte viento, tú descendiste del cielo, Señor. Ahí hay algunos que no te manifestaste en ellos. Ellos no entendieron. Ellos atribuyeron quizás una tormenta eléctrica como hoy en día, pero tú te estabas manifestándote con aquellos que querían, Señor, con aquellos que te habían reconocido como el Hijo del Dios viviente. Y así nosotros, Señor, te hemos reconocido, Señor mi Dios, y queremos agradarte con nuestras vidas cada día, Señor. Ayúdenos. Sé que somos humanos y no somos perfectos aún todavía totalmente. Tenemos nuestros errores, Señor. Cometemos algunos pecados aún todavía, Señor. Pero ayúdenos a perfeccionarnos. Así como aquella mujer adúltera, tú le dijiste: te perdono, pero ya no sigues pecando más. Y así que, Señor mi Dios, así que seamos nosotros, que ya no pequemos más, Señor. Ayúdenos, Señor mi Dios. Tu palabra dice que dentro de nosotros hay un espíritu más fuerte y más valiente, más poderoso de aquel que se manifiesta en este mundo. Tú eres, Señor mi Dios, todopoderoso, y hemos confiado en ti, hemos depositado nuestra confianza en ti, Señor. A ti, Señor mi Dios, la honra y la gloria, Señor, en el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor, mis hermanos, y que Dios les bendiga. Primero Dios, nos vemos el próximo domingo.